¿Senos muy juntos o separados? ¿Ustedes qué prefieren? ¿Cómo se imaginan el resultado de sus senos? Quiero contarles que el resultado de una cirugía de senos va a depender de la anatomía que ustedes tengan en este momento. Por ejemplo, párense frente al espejo y díganme hacia dónde miran sus pezones. En este momento, sin cirugía, miran al frente, miran a los lados, miran muy hacia adentro, hacia dónde miran. ¿Por qué? Porque cuando se realice la cirugía, debes tener claro que la orientación del pezón no va a cambiar, y si cambia, van a ser algunos milímetros únicamente. ¿Por qué? Porque la cirugía de la mamoplastia únicamente lo que hace es abrir en la parte superior y colocar la prótesis. Si tú, por ejemplo, tienes los senos muy separados, muy abiertos, pues lo que va a pasar es que la prótesis va a quedar también abierta. Lo que hace el doctor en algunos casos es abrir el bolsillo un poco más al centro para que los senos se vean un poquito más pegados, si es lo que tú quieres, porque no todo el mundo quiere lo mismo. Entonces, si tú lo que quieres es, por ejemplo, si tienes el pezón aquí y lo quieres es correr para acá, debes tener en cuenta que eso implica realizar cicatrices, porque entonces hay que quitarlo de aquí y pasarlo para acá, y esto genera una cicatriz. Estos son casos realmente muy raros, pero pues es bueno compartirlos para que ustedes también entiendan cómo funciona el resultado de una cirugía plástica. Entonces, volviendo al caso, si nosotros abrimos el bolsillo acá, pero el pezón está al lado, pues lo que va a pasar es que se va a ver redondito, se va a ver la forma, pero el pezón va a seguir quedando a los lados. Otra cosa es, por ejemplo, en las cirugías como levantamiento de senos, como una mamopexia, donde ya podemos ubicar el pezón, pues ya tenemos la libertad porque la cicatriz ya está. Hay cicatriz periareolar, hay cicatriz vertical o hay cicatriz en T, dependemos pues de cada caso. Recuerden que entre más grandes los senos, mayor cicatriz va a quedar. Entre más caídos los senos, mayor cicatriz va a quedar. Otra cosa que es muy importante que ustedes tengan en cuenta es que a algunas pacientes les puede crecer el pezón. Esto depende de la piel. La piel puede estirar. Por ejemplo, hay pacientes que no usan el brasier, que se operan y ya no vuelven a usar brasier. Pues claro, es un peso que le estamos agregando a nuestro cuerpo. Entonces, si no usas brasier, la prótesis va a empezar a hacer fuerza hacia abajo, la fuerza de gravedad, y eso puede hacer que el pezón se vaya ensanchando. Entonces, es muy importante que ustedes sepan que siempre tienen que usar brasier. No se lo deben quitar por nada del mundo. Incluso así hayan pasado muchos meses después de la cirugía, lo ideal es que si te vas a colocar prótesis siempre mantengas con brasier. Si tienes un día especial que quieres quitártelo porque tienes un vestido, una fiesta, algo puntual, obviamente lo puedes hacer, para eso es el procedimiento, pero en el día a día no. Y sobre todo en la noche, cuando uno está como que se voltea para un lado, se voltea para el otro, pues la prótesis se está moviendo para un lado, para el otro, y eso puede hacer que se caigan, que se puedan escurrir un poquito. Claro, hay pacientes que dicen, yo me operé y yo jamás he usado brasier y mis senos no se han caído. Bendita seas, porque en realidad no es común. La piel se cae. Hay pacientes que tienen una calidad de piel que es muy buena, que es excelente, y eso va a pasar, nunca se va a caer. Entonces sostiene la prótesis y está perfecto. Pero hay otros pacientes que sí sufren esta caída. Entonces cada paciente es un universo diferente, y puede que dos mujeres se hayan operado el mismo día, la misma cirugía, exactamente todo igual, pero una pues puede tener reacciones completamente diferentes a la otra, y eso es normal.